Y bueno, vamos ya a terminar nuestra serie siguiendo a Jesús. Y no sé, Michelle, si me puedas ayudar a traerme mi iPad que está al lado ahí de mi computadora. Por favor, hija, perdóname, pero ahora se me olvidó. Y bueno, recuerden que estamos analizando esta carta de primera y segunda de Pedro y esta serie que le hemos titulado así, Siguiendo a Jesús. Y hoy terminamos prácticamente esta serie para iniciar una nueva, pero hoy terminamos esta serie donde hemos estado analizando lo que significa ser un cristiano. Y si tú no eres un cristiano y estás conociendo la fe, te vas a dar cuenta un poquito acerca de quiénes somos nosotros. Y si tú eres un cristiano, también vas a recordar quién eres. Y durante estos domingos, si no más lo recuerdan, hemos estado viendo que un cristiano o el seguir a Jesús significa varias cosas. La primera de ellas es que ser un cristiano significa, ¿verdad?, que somos nuevas personas. ¿Verdad? Hemos nacido de nuevo. También vimos después que significa que como cristianos somos peregrinos, somos extranjeros. Y veíamos lo que significa entender esto. Y después caminamos un poquito más y veíamos que ser un cristiano significa vivir en santidad. Y analizamos y vimos lo que significaba vivir en santidad. Y después seguimos caminando y observamos que ser un cristiano significa ser libre. Aunque nos cuesta entender esta libertad, pero en Cristo somos verdaderamente libres. Y después veíamos, ¿verdad?, que ser cristiano significa tener el poder de Dios, el poder del Espíritu. Y también hace 8 días veíamos que ser un cristiano significa encontrarnos con la palabra de verdad, con esa palabra encarnada que es Jesucristo. Y el día de hoy terminamos con esta serie y vamos a seguir entendiendo lo que significa ser un cristiano. Y ser un cristiano, amigos, significa tener un futuro, tener una visión hacia el futuro, un futuro lleno de juicio y lleno de justicia. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y quiero invitarte a que podamos abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro, capítulo número 3. Y vamos a darle lectura de los versos 3 al 14. Segunda de Pedro, capítulo número 3, de los versos 3 al 14. Entonces, sígueme con tu mirada, el texto aparece ahí en pantalla. Si nos estás visitando por primera vez, nosotros leemos la Biblia Nueva Versión Internacional, así es que si traes la versión 60 o alguna otra versión, no te preocupes, ¿verdad? Pero aquí leemos la versión Nueva Internacional, así es que vamos a leer la palabra del Señor. Sígueme con tu mirada, sígueme ahí en tu Biblia y vamos a decir lo que la palabra del Señor nos dice. Segunda de Pedro, ¿verdad?, capítulo número 3, de los versos 3 al 14. Voy a leer desde el 2. Dice la palabra del Señor: recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben saber, fíjense bien lo que nos está diciendo Pedro, que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará y dirá que hubo de esa promesa de su venida. Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio ¿de qué? De la creación. Y vean lo que sigue diciendo Pedro: pero intencionalmente olvidan que desde los tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y ¿mediante qué? Mediante el agua. Por la palabra, vean lo que dice Pedro. Y el agua, el mundo de aquel entonces, pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados, ¿de qué dice? Para el fuego y reservados, vean lo que dice Pedro, para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Y vean lo que sigue diciendo Pedro: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años. Y 1000 años como un ¿qué?
como un día. El Señor no tarda, dice Pedro, en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie, ¿qué dice? Perezca, sino que todos, ¿qué dice? Se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella, y será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, nosotros esperaremos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto. ¿En paz con quién? En paz con Él. Esto es la palabra del Señor, verdadera y real palabra del Señor. Así es que vamos a orar en esta mañana para pedir su dirección y para que el Señor hable a nuestros corazones. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta mañana. Señor, quizá muchos de nosotros venimos un poco frustrados, muchos de nosotros venimos desanimados, algunos de nosotros simplemente venimos como un domingo más. Algunos otros, Señor, venimos con toda la intención de aprender más de ti. Señor, cualquiera que sea nuestra intención en nuestro corazón, te pido, Señor, que tú hables con poder a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo hoy se mueva en medio de nosotros y que podamos experimentar tu verdad en medio de nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Y quiero empezar con esta frase de este filósofo matemático llamado Bertrand Russell, que dice de la siguiente manera. Vean lo que dice este filósofo. Dice: la religión es algo opuesto a la ciencia y a la lógica. La idea de un juicio de Dios es una invención humana que se basa en emociones primitivas. A las personas nos cuesta aceptar el juicio de Dios, ¿cierto? Cuando escuchamos este tema del juicio de Dios, si tú eres un cristiano, esta verdad, este tema te va a incomodar muchísimo, muchísimo, porque cuando hablamos del juicio de Dios implica el ver un Dios que está enojado, un Dios que está airado, y por lo tanto es más fácil que tú como cristiano te guste escuchar a un Dios que es amor, a un Dios que te está amando todo el tiempo, que te está procurando, que te está cuidando. Ese tipo de Dios te gusta escuchar. Pero cuando hablamos del juicio de Dios, vemos totalmente lo contrario. Así es que cuando escuchas este Dios de juicio, regularmente tú no aceptas esta verdad. Regularmente no te gusta escuchar esto. Pero también si eres una persona no cristiana y estás viniendo ahorita por primera vez, el juicio de Dios te parece incomprensible. Porque la primera cosa que tú dices es: ¿por qué Dios tendría que juzgarme? ¿Qué he hecho yo para recibir el juicio de Dios? ¿Por qué Dios está juzgando a la humanidad? ¿Por qué Dios no simplemente, si es que hemos hecho algo, por qué no simplemente nos perdona? ¿Por qué no simplemente nos ama? ¿Por qué Dios se complica tanto las cosas en pensar en un juicio? Así es que tanto cristianos como no cristianos nos cuesta mucho trabajo entender este tema tan controversial del juicio. Pero hoy a la luz de la Escritura hablaremos de este tema.
y veremos esta realidad del Evangelio y veremos cómo este tema también apunta a nuestros corazones y cómo a través de este tema Dios nos está hablando y cómo es a través de este tema que también nosotros podemos verle y cómo es a través de este tema también nosotros podemos caminar día a día y podemos caminar con esperanza. Así es que hoy vamos a ver 3 cosas bien importantes acerca de la justicia de Dios. Voy a hablar primeramente de la duda de su justicia. La segunda, voy a hablar de la autenticidad de su justicia. Y por último, voy a hablar sobre la gracia de su justicia. Repito, voy a hablar acerca de la duda. Segundo, la autenticidad. Y tercero, la gracia. Vamos al primer punto, la duda de su justicia. Vean lo que dice Pedro, verso 2 al 4. Repito, síganme con su mirada. Recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado. El mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará y dirá: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Las personas, amigos, pensamos que nuestras ciudades, pensamos que nuestras colonias, pensamos que nuestras familias quizá ya no tienen algún remedio, ¿cierto? Las estadísticas de violencia en la ciudad cada vez aumentan más. Y no solamente en nuestra ciudad, en todos los estados de la República. En esta semana sonó mucho la noticia de que querían matar a un niño de 12 años, más bien lo querían capturar y al no dejarse capturar este pequeñito, ¿verdad? Secuestrar, le metieron 2 o 3 balazos y este niño murió. Y realmente la sociedad está indignada, nosotros estamos indignados. ¿Cómo puede ser que un pequeño de 12 años se le haya sido arrebatada la vida? Estamos profundamente enojados y realmente vemos que nuestro mundo no avanza. Vemos nuestra economía y cada vez que vamos al mercado y preguntamos por el kilo de jitomate, por el kilo de aguacate, nos damos cuenta que los precios van subiendo. Nos metemos la mano al bolsillo y dijimos: no me alcanza ni siquiera para un kilo de limón. Y realmente nos damos cuenta que nuestra economía, en vez de avanzar, va retrocediendo. Vemos la corrupción que hay en la política. Vemos los divorcios que se están dando en nuestras propias familias. Vemos la falta de empleo. Cada uno de ustedes, muchos de nosotros a veces estamos desesperados porque necesitamos de un empleo y no encontramos. Vemos a gente llena de depresión. Vemos a personas que se están suicidando. Así es que la situación de nuestro mundo no es nada alentador. Las personas estamos desilusionadas de la política, de los mercados bursátiles, de las organizaciones no gubernamentales que según trabajan en favor de la sociedad, pero no hay ningún cambio, de la educación, porque no encontramos realmente un remedio en donde estamos. Vivimos en un mundo donde el mal parece que no tiene límites. Y esto, no me dejarán mentir, nos hace dudar de la existencia de Dios, tanto a cristianos como a no cristianos. Si Dios existe, ¿dónde está? Si Dios existe, ¿por qué hay tantas mujeres desaparecidas? Si Dios existe, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos niños en situación de calle? Si Dios existe, ¿por qué hay personas que cada vez más enferman de cáncer? Y se dice que en los próximos 10 años, aproximadamente un 40 o 30% de la población vamos a morir por esa enfermedad.
¿Por qué vemos, verdad? ¿Por qué Dios es tan injusto que la riqueza de todo el mundo solamente está en 10 personas? Imagínense, la riqueza de todo el mundo solamente está en 10 personas, mientras muchas personas estamos sufriendo y mientras muchos niños están muriendo de hambre en África. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás? Ahora, no solamente se trata del mundo, ¿cierto? Sino de nosotros también, de nuestras propias vidas. Si Dios existe, ¿por qué mi padre abusó de mí? ¿Por qué Dios permitió que mi padre abusara de mí? Si Dios existe, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué no he encontrado la pareja con la cual debo de casarme? Si Dios existe, ¿por qué no es bueno conmigo? ¿Por qué no me permite tener hijos? Si Dios existe, ¿dónde está ese Dios de amor? Si Dios existe, ¿por qué no tengo un empleo remunerado? ¿Por qué muchas personas casi no hacen nada y ganan más de 50,000 pesos? ¿Y por qué yo me parto la espalda 12 horas y apenas si gano 3,000 pesos mensuales? ¿Dónde está ese Dios que predica el cristianismo? Si Dios existe, ¿por qué tengo esta enfermedad? Si tú dices que soy tu hijo, ¿por qué permites que tenga esta enfermedad ahora? Así es que realmente en nuestra propia vida nosotros pensamos que Dios es injusto. La crueldad del mundo hace ver la justicia de Dios como una ilusión, como una falsedad, ¿cierto? Ahora, los cristianos creemos, fíjense bien, que nuestro futuro no está lleno de dolor, sino todo lo contrario. La maldad de nuestras ciudades, la maldad de nuestras familias, la situación difícil que estás pasando va a ser resuelta completamente en Cristo. Él transformará totalmente todo. Un mundo donde ya no vamos a preocuparnos porque las mujeres desaparezcan. Un mundo, fíjense bien, donde ya no haya más corrupción. Un mundo, ¿sí?, donde ya no haya empleos mal remunerados. Un mundo donde ya no haya hambre. Imagínense ese mundo realmente lleno de justicia. Un mundo donde ya no vas a pelear más con tu esposo, donde ya no vas a pelear más con tu esposa, donde ya no vas a pelear más con tus hijos. ¿Puedes imaginar realmente ese mundo? Ahora, yo sé lo que estás pensando, ahora que te estoy diciendo esto. Yo sé que estás pensando y que realmente no lo crees. El mundo necesita que esa justicia de la que habla el cristianismo sea inmediata, ¿cierto? Quizá tú estás diciendo, pastor, esto suena bien padre, pero yo necesito que Dios sea justo ahora. Yo quiero que la justicia de Dios se haga presente ya en mi vida. Estoy harto de cómo Dios trata mejor a los demás. Y yo, que soy un cristiano y vengo aquí, constantemente estoy viendo la injusticia en mi vida. Y si tú eres un no cristiano, quizá hoy estás diciendo, exactamente esa es la razón por la cual no soy cristiano. Porque ese Dios de amor que tú me predicas ha sido tan injusto conmigo que yo no puedo creer en ese Dios que tú estás predicando ahora. Porque necesito la justicia ya. Porque si la justicia de Dios no es inmediata, para todos la justicia de Dios es un fracaso. Y el cristianismo entonces también es un fracaso. Y el cristianismo también entonces no es una solución para ese mundo que todos anhelamos, cristianos y no cristianos. La gente añoramos esa justicia en este mundo injusto. La pregunta en esta mañana para tu corazón y para mi corazón es, ¿estás desilusionado de la justicia de Dios? Fíjate bien lo que te estoy preguntando. ¿Estás desilusionado de la justicia de Dios? Y yo estoy seguro que si les pregunto que levanten la mano, todos van a decir, no, amén, yo creo en la justicia de Dios, gloria a Dios, yo sé que Dios es justo.
Pero yo sé que dentro de tu corazón y dentro de mi corazón realmente no creemos esta verdad. Realmente estamos muchos de nosotros tristes, estamos desesperanzados porque decimos, Señor, realmente considero que estás siendo injusto conmigo en este momento. Este problema que yo estoy atravesando no lo merezco. ¿Por qué me estás tratando de esa manera? Así es que, nuevamente, pregúntate este cuestionamiento a tu corazón. ¿Estás desilusionado de la justicia de Dios? Y si eres honesto, es inevitable pensar, Jesús me ha abandonado. Tienen razón las personas que se burlan de mí. ¿Cómo puedes creer en ese Dios que te ha prometido regresar y no ha vuelto por ti? Ese dolor nos convierte a muchas personas en agnósticos, en personas que no creen en Dios. ¿Por qué creer en un Dios que es injusto? ¿Por qué creer en ese Dios que es injusto? Qué difícil es creer en ese Dios de justicia, ¿se dan cuenta? Pero Pedro nos dice, ¿verdad? Que la justicia de Dios parece falsa, pero es auténtica. Pedro sabe que la iglesia está dudando de la justicia de Dios, porque muchas personas se están burlando de la iglesia, porque la iglesia, en la carta que estamos leyendo, la iglesia está siendo perseguida, la iglesia está siendo acribillada por las personas, los cristianos no saben dónde esconderse porque están siendo asesinados. Y entonces la gente que está a su alrededor les dice, ¿cómo pueden creer en ese Dios y están dando la vida por ese Dios si los están matando? Y se están burlando de su fe. Y entonces Pedro dice, yo sé que la están pasando mal, pero la justicia de Dios no tarda. La justicia de Dios está presente. La justicia de Dios parece falsa, pero es auténtica. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. La autenticidad de su justicia. Vean lo que sigue diciendo Pedro. Dudamos de esa justicia. Yo sé que en tu corazón es bien difícil creer más por lo que estás pasando, quizá hoy en esta mañana. Pero hoy Pedro quiere recordarte que ese Dios es justo y está obrando en tu vida. Déjame decírtelo a través de este segundo punto. Dice el verso número 5. Pero intencionalmente olviden que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante ¿qué? Mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció, ¿qué dice? Inundado. Y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el ¿qué dice? Para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero vean lo que dice Pedro, y esta palabra también es para nosotros. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un ¿qué? Como un día. El Señor no tarda. Vean lo que les está diciendo a la iglesia. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la ¿qué? La tardanza. Pedro sabe que la injusticia de este mundo engaña nuestros corazones y provoca que nos resistamos a creer en ella. Provoca que constantemente nosotros estemos pensando que Jesús nos abandonó. Así que Pedro, de una manera extraordinaria, conecta nuestros corazones otra vez con la justicia de Dios. Les dice, a ver, no, Jesús no te abandonó. Dios no te ha abandonado y te voy a enseñar por qué. Pedro quiere que veamos que la justicia de Dios es auténtica y nos presenta, vean bien, nos presenta una prueba tangible de que la justicia de Dios realmente existe. Algo que la iglesia realmente pueda ver, y también las personas que no creen, que puedan ver realmente que la justicia de Dios es cierta. Y vamos a ver de qué manera se los muestra, ¿verdad? Porque es increíble cómo lo hace. Cómo Pedro, de acuerdo a los versículos que acabamos de leer, cómo Pedro muestra que la justicia de Dios es real y no es una ilusión ni una mentira. ¿Cómo se los muestra? ¿A través de qué? Lo acabamos de leer. ¿Qué les enseña Pedro?
¿Qué? La naturaleza de Dios, más o menos. Les está contando una historia. ¿Qué historia les cuenta? La historia del diluvio. Así es. Les está diciendo, a ver, ¿no creen que la justicia de Dios sea cierta? ¿En verdad no lo creen? Les voy a enseñar que la justicia de Dios sí existe, pero de una manera tangible. Por ejemplo, si yo les digo que les voy a dar un billete de 1,500 pesos, se los voy a regalar, ¿me creen? ¿Por qué no van a creer? ¿Cómo saben que no existe? Yo les digo que sí existe. ¿Cómo saben que no existe? ¿En serio les regalo un billete de 1,500 pesos? Pues dicen, pues no hay pruebas de que no existe, ¿cierto? No hay un billete de 1,500 pesos. Pero cuando Pedro les está diciendo, la justicia de Dios sí existe y se las voy a mostrar a través del diluvio, ¿qué creen que dijeron las personas? Así como ustedes ahorita rápido, ¿no? ¿Sí existe? Sí. Porque, fíjense, el diluvio está comprobado científicamente que fue un hecho ¿qué? Real. Entonces, si tú eres un no cristiano hoy en esta mañana, no me vas a negar, ¿verdad? Y puedes investigar realmente que el diluvio ¿qué? Sí existió. Hay pruebas, hay libros, investigaciones científicas que han descubierto que realmente existió el diluvio. Y si tú eres un cristiano, pues también, si dudas de lo que la Biblia dice, en la Biblia está, pero también puedes investigar y darte cuenta que el diluvio realmente existió. Es un hecho histórico verdadero. Y en el diluvio, los cristianos podemos decir que la justicia de Dios es realmente verdad. Porque en el diluvio Dios nos enseña que Dios es totalmente ¿qué? Justo. Porque ¿recuerdan qué pasó? Dice Génesis capítulo número 6 que la maldad del mundo había ¿qué? Había crecido, muchísimo, quizá como esta época, La maldad estaba desbordada. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo número 6 que Dios vio la maldad y ¿qué hizo Dios? Nada más la vio y dijo, ay, mira, estas personas son tan malvadas, no voy a hacer nada, me voy a quedar viéndolos. ¿Qué hizo Dios? Se enojó, dice la palabra del Señor, y dijo, voy a acabar con toda la humanidad. Y entonces ya sabemos cuál es la historia, que dice que había solamente un hombre que justo llamado Noé. Y entonces le dice a Noé, tú vas a construir un arca, porque voy a acabar con con toda esta maldad. Y la pregunta es, ¿las personas creyeron que Dios iba a destruir el mundo? No lo creyeron. Pero la justicia de Dios era cierta. Vean lo que dice Génesis 6:11, aparece ahí en pantalla. Dice, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra y constrúyete un arca de madera de resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. El Dios del Evangelio interviene con su justicia en este mundo injusto y Él no es un espectador de la maldad, ¿cierto? Él no se quedó viendo la maldad y dijo, pues hay que se hagan bolas. No, el Dios del Evangelio entonces, tanto para ti y para mí en este texto, podemos ver que Él no se queda con los brazos cruzados en medio de la injusticia que está pasando en este mundo, pero también en medio de la injusticia que tú estás experimentando. Fíjate bien.
El Dios del Evangelio no está cruzado de brazos ante la injusticia de este mundo y ante la injusticia que tú estás experimentando. Entonces, en medio de la injusticia, Él protege, vean, en medio de la injusticia, Él protege a un hombre llamado Noé, que no es dañado por el diluvio, como ya lo dije. Y esto llena nuestros corazones de esperanza, ¿cierto? ¿O no? Porque nos enseña que Él está en medio de la maldad de este mundo. Él está cuidando ¿a quién? A sus hijos, ¿cierto? Él está cuidando a su pueblo, ¿cierto? Él te está cuidando a ti, Él te está cuidando a mí. Ahora, esta historia del diluvio nos lleva a otra evidencia más grande de la justicia de Dios, que es inevitable recordar con las palabras de Pedro. ¿Cuál es esta evidencia? Cristo, de quien nadie puede negar su existencia. ¿Cierto? ¿O no? O si yo les digo, Jesús existió. Cristianos, ¿qué me van a decir? ¿Existió o no existió? Sí, claro que sí. Y si alguien aquí que no es cristiano me diga, no, no existió, pues también hay investigaciones científicas, históricas. Nuestra historia se rompe en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ¿Cristo es real o no? Sí, claro que sí. O sea, Cristo no es un Aquiles del famoso libro llamado La Ilíada. Había un personaje en un libro que se llama La Ilíada, un libro que es leído por todo el mundo. Un personaje que se llama Aquiles. Aquiles es un personaje ficticio. Y mucha gente cree que realmente esa persona existió. No existió. ¿Sí? Fue un nombre que se le dio. Ahora, si tú has leído Romeo y Julieta o has escuchado o has visto la película, ¿verdad? de Romeo y Julieta, pues Romeo no existió. Siento decirte que, aunque te guste el amor y estas novelas de amor, Romeo no existió, es un personaje ficticio. Pero Jesús realmente sí existió. Cristo existió y es la máxima prueba de que la justicia de Dios es real, ¿cierto? Jesucristo es la máxima prueba de que la justicia de Dios es real. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por nosotros. Porque nosotros deberíamos de haber experimentado, fíjense bien, la ira de Dios por todo lo que hemos hecho. Y acuérdense que el peor mal que ha hecho el ser humano es que se rebeló contra Dios, es que no queremos nada contra Él. Y por eso nosotros merecíamos la justicia de Dios y merecemos ser aniquilados. Y entonces por eso Jesús viene, Dios, el Hijo de Dios viene, se encarna y muere por nosotros. Cuando ves a Jesucristo en la cruz, te estás dando cuenta que la justicia de Dios es ¿qué? Es real. Es real realmente. Nosotros merecíamos morir, pero hubo un hombre, verdaderamente Dios, que experimentó el juicio de Dios por el pecado de nosotros. Así es que Cristo es el verdadero Noé, que anunció el diluvio más grande, amigos. El diluvio más grande, el juicio de Dios sobre el pecado humano. Nosotros teníamos un problema más grande que el diluvio, ¿están de acuerdo? Y era que merecíamos morir por haber desobedecido ¿a quién? A Dios. Tú merecías morir, fíjate bien. No simplemente porque a veces eres un mentiroso, no simplemente porque a veces eres un orgulloso, no simplemente porque a veces no eres una buena madre, un buen padre, sino merecías morir porque realmente Dios no es lo más importante en tu vida. Eso es lo que merecía la justicia de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia te salvó. Te rescató de la ira de Dios. Se puso en el lugar tuyo. ¿Te das cuenta lo que implica esto? ¿Te das cuenta realmente lo que implica la salvación? Es el Dios del Evangelio poniéndose en tu lugar para recibir
el castigo que tú merecías. Él lo hizo. Él lo hizo realmente. No fue una ficción. Por eso cuando Jesús vino aquí a la tierra, constantemente estaba diciendo: arrepiéntense porque el reino de Dios ha llegado. La raíz de toda maldad humana entonces está en la desobediencia a Dios. Cristo es la verdadera arca que nos salvó del juicio de Dios, entregando su vida por nosotros. El que entra en esa arca no va a morir, ¿qué? Jamás. Jamás. Noé dijo, Dios le dijo a Noé: quien entra aquí va a salvar, ¿qué? Su vida completamente. Eso era un anuncio de la verdadera puerta que nosotros teníamos que atravesar para tener vida para siempre, para ser salvados de la justicia de Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy la puerta, ¿verdad? Yo soy la puerta. El que entra, ¿sí?, a través de mí va a tener vida. ¿Para qué? Para siempre. Para siempre. La justicia de Dios entonces es verdad. Tenemos prueba de ella. Cuando te sientas abandonado por Dios, cuando digas: oye, Dios está siendo injusto conmigo porque hay peores personas que yo y a mí me está yendo muy mal en mi matrimonio. Dios es injusto conmigo porque realmente no tengo la esposa que merezco, porque no tengo los hijos que yo merezco. Dios está siendo injusto conmigo. Y tú puedes poner la razón en esta mañana. Cuando te sientas abandonado por Dios, tienes que mirar a Jesús, a la verdadera justicia, y darte cuenta que es todo lo contrario. ¿Te das cuenta? Dios no está siendo injusto contigo. ¿Cómo puede ser injusto contigo cuando Él dio la vida por ti? Él te salvó, Él te rescató. Así es que Él no está siendo injusto contigo, sino todo lo contrario. Cuando miras la cruz, tú te das cuenta y dices: no es cierto, yo no estoy solo. Señor, perdóname, porque me doy cuenta que realmente tú estás caminando conmigo. Porque en el momento más difícil de mi vida, tú me tomaste de la mano, me abrazaste y me dijiste: no te preocupes, no tengas miedo, yo estoy aquí. Y fue en el momento en donde nosotros merecíamos la ira de Dios. Así es que, ¿cómo no te va a acompañar en el momento más crudo que estás atravesando hoy en esta mañana? ¿Cómo no te va a acompañar en el momento en donde tú te sientes más angustiado? Piensa en esa angustia en la cual hoy vienes en esta mañana, en esa preocupación, en esa carga que dices: ya no puedo más porque realmente pienso que Dios no está conmigo. Piensa en esa carga en esos momentos. Y entonces mira la cruz y date cuenta otra vez que el Señor dice: aquí estoy, hijo. Aquí estoy, Caro. Aquí estoy. Aquí estoy contigo. A pesar de que has tenido un año difícil, aquí estoy. No te he abandonado. Yo di la vida por ti. Magali, sé que a veces te sientes desesperada. Yo estoy aquí. Estoy aquí presente contigo. Sé que estás cansada. Sé que ya tu almohada ya está muy húmeda de tanto llorar, pero yo estoy aquí contigo. Estoy caminando contigo. No te he abandonado. Montserrat, yo estoy aquí, aunque a veces no parezca. Yo estoy obrando, estoy trabajando. Puedes ver a Jesús en medio de tu desesperación. Puedes ver su justicia. Mira a Jesús. Ese es el grito de Pedro para los cristianos y para los no cristianos en esta mañana. Si tú eres un no cristiano, quizá dices: ya estoy cansado, realmente me siento solo y no hay nadie que sacie esta soledad. Hoy yo te quiero decir que en Cristo puedes encontrar esta saciedad a la soledad que tú necesitas y saber que estás siendo verdaderamente acompañado por Él.
Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, la gracia de su justicia. Entonces, ¿dudamos de la justicia de Dios? ¿Pensamos que Dios nos ha abandonado? Pero después Pedro nos dice, aquí está la justicia de Dios, cristianos, créanlo. No cristianos también vean que realmente Dios está siendo justo y esa justicia la encontramos en Cristo. Pero vean esta cosa tan interesante que encontramos en este pasaje después, la gracia de su justicia. Verso 9. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Vean, no tarda en verdad. Según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia ¿con quién? Y esto es algo raro, fíjense. Él tiene paciencia con ustedes. Porque no quiere que nadie ¿qué? Perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido. Perdón. Pasa el agua. Perdón, ya que todo será destruido por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. En lo que habla la justicia. Por eso queremos, hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto. ¿En paz con quién? Si tú eres un no cristiano, quizá estés pensando lo siguiente. Bien, supongamos que todo lo que me has dicho es cierto. Supongamos, pastor. Pero, ¿por qué Dios no actúa ya? O sea, entiendo, dudamos de su justicia, puedo ver, como me dice, la justicia de Cristo, quiero entenderla. Pero ¿por qué Él no regresa ya? ¿Por qué no regresa ya? Si eres un cristiano, seguramente también tienes la misma duda, ¿no? ¿Por qué el Señor no termina ya con esto pronto? ¿O no? O sea, ¿por qué ya no termina con esto? Pedro nos da una respuesta contundente. ¿Por qué? ¿Por qué no termina con todo esto? ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia, porque hay muchas personas que aún todavía ¿qué? No le conocen. Pero lo más fuerte es que quizá tú hoy tampoco le conozcas. Y por amor a ti, Él está teniendo paciencia. Por amor a ti, Él no agarra y dice, bueno, está bien, te voy a hacer caso. ¿Quieres que termine con toda esta maldad de este mundo? ¿En verdad quieres que haga eso? Sí, Señor, acaba con todos, está bien, pero dentro de los malos estás tú. No, Señor, espérate. Aguántate, no, puedes tardarte otra semana entonces. Tárdate otro año porque necesito entender quién eres. Y el Señor dice, por eso no acabo con todos en este momento, porque si acabara con todos en este momento, quizá tú estarías en la lista negra en donde yo te desaparecería en este instante. ¿Sí? Dios quiere que más personas conozcan de su justicia y que se refugien en Cristo, que sepan que esa justicia que tanto anhelan los va a alcanzar y los va a exterminar si no entienden quién es Jesús. Porque en ese grupo de malvados, como ya lo dije, que anhelamos justicia, entramos también nosotros si no creemos en Jesús. Porque la maldad no consiste en robar, matar, secuestrar. Es algo más profundo, es rechazar a Dios. Entonces, si Él acaba con la maldad del mundo, seguramente también terminaría con nosotros. Así que Dios en su gracia quiere que más personas se arrepientan y reconozcan la necesidad de Dios. Por eso no ejerce su justicia de manera inmediata. Esto es realmente hermoso, ¿cierto?
Gracias a Dios porque en su justicia es, ¿qué dice la palabra? Lento. Porque a través de la lentitud de su justicia, fíjate bien, Él nos está salvando. Es algo extraordinario. En esa justicia lenta, Él te está salvando a ti. Él te está rescatando. ¿Sí? Esto cambia nuestra justicia, nuestra perspectiva de justicia de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, voy a decir algo bien fuerte, escúchalo esto, porque muchos de nosotros tenemos que experimentar el dolor y la injusticia de este mundo para llegar a Jesús y conocerlo. Fíjate bien. Porque a lo mejor dice, Dios está siendo injusto conmigo. Señor, ¿por qué me diste este esposo? Ya se separó de mí, estoy sola. Pero en medio de esto que te parece injusto, Dios te está ¿qué? Salvando. Él quiere así, pero quiero que tú vengas a mí. Quiero que tú te arrepientas y te des cuenta que tú me necesitas. Y que no es en un hombre donde encuentras la felicidad, sino es en mí. En medio de esa injusticia, a lo mejor estás solo y estás buscando esposa o estás buscando esposo, pero en medio de esa soledad te está diciendo Dios, ¿no es esa persona la que necesitas? Al que me necesitas es a quién? A mí. Y mientras tú no entiendas esto, vas a seguir ahí porque yo te estoy salvando. Porque si yo te doy a esa persona, entonces vas a pensar que esa persona es la que es donde está tu salvación. Y nunca vas a entender que yo soy al que necesitas. ¿Te das cuenta cómo en medio de esa injusticia Dios nos empuja hacia Cristo? Y entonces la pregunta en esta mañana es bien fuerte. ¿La injusticia, el entrecomillo que estás atravesando te está empujando hacia Cristo? ¿O te está alejando de Él? El Señor es injusto, es malo conmigo, no tengo lo que quiero. Adiós, no quiero más contigo. El Señor dice, no, en mi justicia yo quiero que digas, sí, Señor, perdóname porque he puesto mi esperanza en mi trabajo. Perdóname porque he puesto mi esperanza en el empleo. Perdóname porque he puesto la esperanza en una persona. Perdóname, Señor, porque he puesto mi esperanza en una cosa que no eres tú. La injusticia de Dios te empuja a la justicia perfecta de Dios. Y entonces la pregunta, vuelvo a repetir en esta mañana es, ¿la injusticia que estás atravesando te está empujando hacia Dios? Yo recuerdo algo que nos parecía injusto a mi familia y a mí hace 5 años ya, tan rápido pasó. Y yo recuerdo que mi papá decía esto, él anhelaba, ¿verdad?, su jubilación. Dice, ya quiero jubilarme porque ya quiero descansar. Ya, todo lo esperaba emocionadamente. Se jubila y a los 3 meses le dicen, tienes cáncer. Y entonces era todos como que, ¿cómo? O sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué ahora que mi papá ya está jubilado? ¿Por qué ahora que vemos, no, que mi papá tiene una relación más estrecha con Dios? ¿Por qué ahora, Señor? Pero en medio de esa enfermedad, en medio de ese acto injusto, Dios no solamente empujó a mi papá más hacia su justicia, me empujó a mí más hacia la justicia de Dios. Y recuerdo, Señor, perdóname porque no está siendo injusto. Perdóname porque me doy cuenta que no se trata de mis planes, se trata de tus planes. Porque me doy cuenta que he sido tan orgulloso en pensar que yo manejo mi vida. Y me doy cuenta que tú eres quien maneja nuestra vida. Dice C.S. Lewis, ¿verdad? Con mucha razón.
que el dolor es el megáfono ¿de quién? De Dios. La iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo acribillada, pero en medio de esa muerte, la iglesia caminaba con fortalezas a la gracia de Dios. Caminaba y decía: vamos contigo, Señor, tú estás con nosotros, tú estás conmigo. Y entonces es otra vez, la injusticia de este mundo nos empuja a la sorprendente justicia de Dios. ¿Puedes ver la justicia de Dios en medio de tu injusticia? ¿La pueden ver? Sí. Corre hacia la justicia de Cristo en medio de tu injusticia. Y recuerda a este amigo como termina Pedro. Verso 13. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra ¿qué? En los que habita la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperamos estos acontecimientos, esforcémonos para que Dios nos halle sin mancha y sin defecto. ¿En paz con quién? Con Él. Este mundo de dolor, siento decírselos, ¿verdad? No es muy atrayente este mensaje hoy. Este mundo de dolor no va a terminar aquí. No va a terminar. ¿Qué les parece este mensaje? Ya todos salimos desilusionados. No va a terminar. Pero ¿saben qué? Ese dolor los está empujando más a su salvación. ¿En quién? En Cristo. Y entonces, estando en Cristo, van a saber que un día Él va a regresar por segunda vez. Y eso que tanto anhelan, que tanto anhelamos, va a ser. Como dice Apocalipsis 21, donde ya no va a haber más llanto ni más ¿qué? Ni más dolor. Pero no por eso estamos contentos, porque nos va a ir bien. Estamos contentos porque vamos a estar en presencia ¿de quién? De Dios. No, porque muchos dicen, es que allá va a haber calles de oro y mar de cristal. Bueno, sí, qué padre, va a haber eso, pero no es la razón que nos hace estar ahí, ¿verdad? La razón que nos hace estar ahí es ¿quién? Es Cristo Jesús. Así es que, amigo, en medio de tu dolor, de la injusticia, acércate a Jesús, la justicia perfecta. Y camina con esperanza hacia esa tierra nueva, hacia esa nueva ciudad. ¿Podemos orar en esa mañana? Pensando en esto, vamos a orar, amigos. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Sigue trabajando en nuestros corazones. Sigue hablando a nuestras vidas. Y que la justicia de Cristo, Señor, pueda ser nuestra esperanza en este mundo caído. En el nombre de Jesús. Amén.